Sí, con el economista Damián Dipache. Tengo usted buenas noches. ¿Cómo le va? Un placer. Bueno, igualmente. ¿Y qué significa esto, no? Riesgo país, caída de bonos argentinos, el dólar que parece que vuelve a tomar impulso entre nosotros. Bueno, lo que pasó en las últimas jornadas implica que en principio Argentina tiene el riesgo país del momento del canje de la deuda del año 2020, o sea que vuelve a ir hacia el pasado. Por otra parte, los bonos que ajustan por ser, que ajustan por inflación, debido a la debilidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina y una situación donde parecería ser que Argentina va a un escenario donde cada vez se restrinja más el acceso al mercado cambiario para el sector empresario. Bueno, salieron de esos bonos que se ajustan por ser y fueron a los dólares paralelos. Por eso la gran subida, Santos, que tuvo en la semana los dólares paralelos del 10%. Solamente en la jornada de hoy el contado con liquidación trepó 3,6%. Es una suba máxima desde febrero de este año. Y el Banco Central de la República Argentina muestra debilidad porque no logra acumular reservas. Fíjese que en un momento donde estamos con récord de exportaciones, liquidaciones por 15.500 millones de dólares, las más altas desde el año 2011, el Banco Central solamente pudo acumular en lo que va del año 986 millones de dólares. ¿Sabes cuánto había acumulado para los primeros 5 meses del año, el año pasado, el Banco Central? 6.000 millones de dólares. O sea, no logra acumular reservas en un momento que tenemos precio de los commodities y la soja récord, y además está muy distante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque debería acumular este mes 2.600 millones de dólares. Sí, ¿no? pero ¿pagó la cuota o no? Sí, claro, porque bueno, lo que eso. termina... Pero se queda sin reserva porque paga. Claro, la cuota la paga, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le gira los fondos para que pueda pagar esa cuota, pero el acuerdo con el fondo implica que Argentina debe acumular reservas por 5.000 millones de dólares a lo largo del año. Claro. Imagínese, Santos, que si en la curva marzo a julio, que es el momento de mayor nivel de liquidación del campo, no está pudiendo acumular reservas, ¿se imagina lo que va a pasar de agosto a diciembre, no? Por eso el mercado se está anticipando frente a esta situación, sale de los bonos ajustados que ajustan por inflación y se van a justamente los dólares paralelos, ¿no? Para refugiarse nuevamente en el dólar. Preocupante situación, obviamente el mundo tampoco está muy bien. Hoy la inflación norteamericana dio 8,6% anual, volvió a subir y se prevé suba de la tasa de los bonos de la Reserva Federal norteamericana a 10 años. Eso hace que también las acciones argentinas en el exterior hayan caído, eso hace que la bolsa local las acciones hayan caído, por lo cual, bueno, una semana bastante mala para la economía argentina, ¿no? ¿Están esperando 4.000 millones más del Fondo Monetario Internacional para poder gestionar el pago de los intereses? Sí, lo increíble de esto es que esa transferencia que le hace el Fondo Monetario Internacional a Argentina debería ser a costa de aprobación de la revisión trimestral. La duda es, ¿Argentina va a aprobar la revisión trimestral? No dan los números, Santo. O sea, Argentina no cumple ni con la meta de déficit fiscal, ni con la meta de acumulación de reservas, ni con la meta de inflación. No cumple ninguna meta. El acuerdo fue hace poco más de 60 días. Bueno, Argentina vuelve a recurrir lo que le pasó en los últimos 60 años. En los últimos 60 años el déficit fiscal primario, casi el 80% del tiempo tuvimos déficit fiscal primario. Y el 90% del tiempo de los últimos 60 años tuvimos déficit financiero, es decir, le tuvimos que pedir prestado la tarjeta de crédito del mundo, al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Confederación Andina de Fomento o maquinita del Banco Central de la República Argentina. Es decir, o fondos buitres. O los fondos buitres, exactamente, acreedores privados. Es decir, que los últimos 60 días vuelve a pasar lo de los últimos 60 años. No cumplimos con aquello que firmamos y no vamos a... Seguramente Argentina va de vuelta a tener un waiver, o sea, vuelta a tener un perdón. Perdón como viene teniendo, digamos, reitero, en los últimos 60 años, ¿no? Bueno, Estados Unidos también recibe, ¿no? Y flor de perdones, porque si hay alguien que tiene déficit fiscal y acumulación de problemas en la Reserva Federal es Estados Unidos. La mayor parte de esos bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos están en China.
Absolutamente. Con la diferencia Claro. que los dólares que emite Estados Unidos, China los quiere, los pesos que emite Argentina no los quieren ni los argentinos. Claro. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia, Claro, ¿no? claro. De hecho, mire, Estados Unidos, para que quede bien claro que la emisión monetaria actúa en rezago y genera inflación, parte de lo que está sucediendo ahora fue parte de la emisión de Trump que está pagando Biden. Sí, claro. O sea que, en definitiva, es como está actuando la emisión monetaria en rezago sobre la variación de precios en la propia economía norteamericana, que hoy ha tenido la inflación más alta desde 1981. Así es. Sí, para la diferencia, ¿no? Allí el 8,6% de un año provoca un sismo y hay alternativas en las bolsas de todo el mundo en sus valores. En la misma población, el requerimiento para que no haya aumentos, por el 8,6% en un año. Para nosotros son 2 meses. Para nosotros son 2 meses, exactamente. De hecho, si nos va bien. Se van a dar a conocer el día martes los datos de inflación en Argentina. Nosotros nos da 5%. Sí. Por encima del indicador general tenemos indumentaria y calzado, educación porque subieron los colegios privados, salud porque subieron las prepagas, combustible porque transporte porque subió el combustible, alimentos y bebida nos da 4,9%. Pero si usted toma la interanual, por primera vez la inflación promedio va a superar el 60% y en el acumulado del año habremos llegado al 30%. Es decir, en 5 meses en Argentina vamos a tener 30% de inflación. Recuerda que en noviembre Guzmán había presentado el presupuesto y la inflación proyectada era del 33% para todo el año. Sí. ¿Llegó al Congreso eso o no? ¿Se aprobó o no? Exactamente. ¿Se aprobó? Que la oposición no lo quiso aprobar, el presupuesto, y en definitiva quedó el presupuesto pendiente, y en definitiva, bueno, hoy tenemos un número que en los primeros 5 meses del año casi se cumple la perspectiva que Guzmán tenía para el resto del año, pero quedan 7 meses, en los cuales la inflación se muestra muy inflexible a la baja. El gobierno le gustaría que el número de la inflación de mayo sea más cercano al 4, pero ya queda descartado eso. Y supóngase que tengamos un escenario de un 5% para lo que resta del año de inflación de junio a diciembre. Bueno, tendríamos una inflación del 84%. Y si la inflación, roguemos, baje al 4%, de junio a diciembre tendríamos una inflación cerrando el año del orden de 72-73%. Damián Dipache, muchas gracias. Ha sido usted muy generoso con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, Santo. Igualmente. Abrazo grande. Gracias.